y es ya la entrada al plan estratégico que parte sobre todo el diagnóstico que hemos realizado. Bien, para esto entonces, vamos al aula virtual primero para irnos explicando en dónde estamos. En este momento hemos ya desactivado el quinto tema, que básicamente se resume sobre cómo elaborar la visión de un plan estratégico, la misión de un plan estratégico de turismo, las políticas paraguas que deben cubrir a ese plan. Aquí van a encontrar ustedes algunos ejemplos de políticas, ¿sí? Si se meten por aquí, hay algunos videos que les invito a que revisen de cómo se construyen ejemplos de visión, de misión, etcétera. También hay aquí, pueden revisar ese material. Y básicamente luego tenemos también un texto, ¿sí? Es el plan de Tour 2020, donde se explica también para que tengan como ejemplo qué es una visión, una misión y políticas. Y lo que hay que construir ahora es la visión, la misión y las políticas de sostenibilidad para el territorio con el cual ustedes están trabajando. Como ven, es un capítulo pequeño, pero es muy importante. Ahora, en el manual estamos en la página 100, ¿sí? Estas tareas las van a llenar aquí. Están las preguntas que ya les voy a explicar. Aquí abajo lo que deben es escribir la visión que tiene el turismo en su territorio, la misión y finalmente los principios con los que van a fundamentar la propuesta de desarrollo territorial a partir del sector turístico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la pregunta. Y partamos entonces desde aquí. Lo primero entonces que debemos entender es que una vez que hemos resuelto nosotros todo el diagnóstico, que hemos resuelto ya la parte de descubrir qué tiene el territorio, la parte esta pregunta, el quién soy, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Quién soy? Etcétera. El siguiente paso es el determinar a dónde voy. Y básicamente eso es un plan estratégico. Un plan estratégico es yo haber analizado el punto A o punto de partida o línea base, eso es lo que ustedes han hecho, línea base, punto de partida, diagnóstico prospectivo, como lo quieran llamar. Todo esto de aquí ya lo hemos hecho, ustedes inclusive ya lo han escrito, etcétera, tienen un conocimiento global del funcionamiento del sistema turístico. Ahora, lo que vamos a definir es esto, el punto B. ¿A dónde queremos llegar? Mediante el turismo, ¿sí? Mediante el turismo, ¿a dónde queremos llegar? Entonces, esta vía tiene que tener algunos elementos. Los primeros elementos que vamos a ver ahora debe tener una visión. Es decir, debe imaginarse en el futuro, ¿sí? Lo segundo que debe tener es una misión. Es decir, debe puntualizarse de forma clara cuál es el rol del turismo frente a los actores locales. ¿Para qué está el turismo y cómo va a trabajar con los actores locales? Y finalmente tiene que tener un marco de políticas, especialmente, llamémosle, de políticas de sostenibilidad. Es decir, ¿cuál es el marco dentro del cual se van a incorporar las estrategias? Y las estrategias son esta línea de aquí, le vamos a llamar proyectos estratégicos, ¿ok? Que eso lo veremos a partir de la siguiente semana, porque eso ya es trabajar en temas de innovación, en temas de propuesta, etcétera.
ya los proyectos de trabajo. Pero estos proyectos estratégicos son un medio, no son un fin, ¿sí? Estos proyectos estratégicos son un medio, no un fin, como les digo. ¿Por qué? Porque estos proyectos estratégicos son el medio para llegar acá. Este es el fin. Este es el fin. Esta es la finalidad. ¿Sí? Este es el objetivo al que se quiere llegar en el plan estratégico. Los proyectos son solo un medio de llegar allá, de cumplir, de llegar a esa visión, ¿sí? De cumplir que la misión del turismo sea un factor de desarrollo territorial. Y los proyectos estratégicos también deben cobijarse bajo las políticas de sostenibilidad. Pongo un ejemplo. Si mi política de sostenibilidad dice, por ejemplo, que voy a respetar los usos del agua y de todos los elementos, pues el turismo no va a tener un proyecto estratégico que atente contra el agua, ¿no es cierto? Y sus usos. Por eso es que es importante este marco de políticas sostenibles, este marco dentro del cual el proceso turístico puede darse. Bien. Partamos entonces con la visión. Para el caso de la visión, ¿sí? ¿Cómo la realizo nuevamente? Porque si el diagnóstico hice participativo, la visión tiene que ser igual participativa, pues no puedo hacer una cosa de una forma y otra de otra forma, ¿no? Entonces, es exactamente igual. Y voy a regresar a un ejercicio que lo hice ya al inicio. ¿Se acuerdan que al inicio hicimos el mapeo participativo? Este mapeo participativo ahora lo vamos a volver a hacer. Pero este mapeo participativo, ahora vamos a unir a todos los miembros del grupo, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y les vamos a decir, dibujen cómo se ven en 5 años, ¿sí? ¿Cómo se ven de aquí a 5 años? Este además puede ser inclusive hasta un ejercicio personal, ¿no? ¿Sí? Si quieren, pueden también hacer este ejercicio para tener, dibujen en ustedes mismos y pongan una fecha aquí, 2000 sería 2027, ¿no? 2027. Y pongan cómo se ven a 5 años. ¿Cómo me veo a 5 años en lo laboral, en lo social, en lo económico, etcétera? Eso es tener una visión. Eso es construir una visión. ¿Sí? Lo del territorio es similar. Les digo, vuelvan a dibujarse, vuelvan a hacer ese mapa participativo, pero ahora aquí pongan qué quisieran tener. Y adicionalmente a esto, les digo, piensen en los 12 componentes del sistema turístico. Entonces, ¿cómo quisieran que sean los atractivos naturales? ¿Cómo quisieran que sea lo cultural, etcétera? Entonces, seguramente estas personas dibujarán cosas por aquí, por acá, etcétera, y les vamos a pedir que lo expliquen, ¿no? Que lo expliquen. En la parte oral está la riqueza de este ejercicio. Una vez entonces, una vez que ellos han logrado hacer esto, ¿sí? Entonces, yo lo que les voy a decir es que me expliquen el mapa, que me expliquen qué quisieron, cómo se vieron, cuáles van a ser los cambios, y con lo que ellos me digan, yo voy a escribir una visión. ¿Cómo queremos transformar el territorio? ¿A dónde queremos llegar? Entonces, la visión es esa, digamos, formación abstracta, ¿sí? Que nos da un norte, que nos dice a dónde queremos ir, que nos da una meta. ¿Ok? Esto, al final, lo debemos transformar en un párrafo.
el cantón tal a 5 años se visualiza como pam, 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 pam. Pues ahí un poco será su trabajo el determinar, ¿no? Siempre todo esto, ojo, desde una mirada turística, ¿no? No se olviden que estamos hablando de esto, de turismo. Estamos haciendo un plan estratégico de turismo. No estamos haciendo un plan de salud, ni un plan de educación, etcétera. Estamos hablando de un plan de turismo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O está claro lo de la visión? Estos son 3 conceptos muy concretos, pero necesito que ustedes me digan si tienen alguna dificultad o si no, si está claro. Sí, está claro, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos ese a dónde vamos, ¿sí? El siguiente punto que nos pide toda planificación estratégica es, dice, bueno, ¿cuál es el papel del turismo en el desarrollo? ¿Sí? ¿Cuál es la misión? ¿Para qué está? ¿Para qué está? ¿Cuál es su compromiso además para que los actores locales territoriales se involucren en ese tema? Y para eso entonces, nuevamente, yo he pensado en esta estrategia. Lo primero que vamos a hacer es definir quiénes son los actores locales que tengan alguna relación con el turismo en un territorio. Ejemplo, comerciantes, grupos de jóvenes, grupos de mujeres, artesanos, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es un listado. Voy a poner un ejemplo. Veamos un cantón, por ejemplo, del noroccidente de Quito, el cantón Puerto Quito. Entonces, en el cantón Puerto Quito yo conozco que hay agricultores, pues pongo agricultores. En el cantón Puerto Quito también hay ganaderos, ¿ok? Ganaderos, hay comerciantes, hay grupo de comercio, perfecto. También hay empresas de turismo, ¿sí? Empresas de turismo. Hay un grupo de jóvenes que son guías de turismo, entonces pongo jóvenes guías, ¿ya? Voy a suponer que también hay grupos de mujeres artesanas, por ejemplo, no sé, grupo de mujeres, etcétera. Y así, pues iré identificando los actores locales, voy haciendo una lista, ¿ok? Una vez que yo tengo definido esto, ¿sí? Yo voy a preguntarme y voy a poner a las personas que estoy trabajando y le digo, si es que el turismo está en un territorio, el tema de los agricultores, ¿tienen alguna relación con el turismo? ¿Sí o no? ¿Y cuál relación tendrían? Alejandro, te escucho. Buenos días, Licen. Una pregunta. Cuando se trata de identificar actores locales, ¿tienen que ser como gremios de estudiantes, trabajadores o pueden ser la población en general? Puede ser como, a ver, el tema de la población en general es que no puedes tú llegar a toda la población, no tienes que tratar de buscar cierta forma organizativa como contraparte, porque a partir también de estos actores son los que van a ser claves luego para que el plan estratégico se lleve a cabo. Planteo nuevamente la pregunta. Digo, yo sé que hay agricultores y seguramente hay un gremio, hay una sociedad de agricultores en este cantón. ¿El turismo les beneficia en algo o no? ¿Qué creen? Vamos a ver, escuchémosle al señor Asensio. Joel Asensio. Joel Asensio.
A ver, escribió algo, parece. No tiene micro. Bueno, escribe entonces, señor Asensio. ¿Tiene o no tiene relación eh, los, ah, los agricultores con el tema turístico en un territorio? ¿Sí o no? Tiene relación, perfecto. ¿Cuál sería la relación? Escriba su respuesta mientras preguntamos a otra persona ese mismo tema. Vamos a irnos ahora con Kelly. Kelly, si yo tengo, por ejemplo, el grupo de artesanos, Kelly, ¿tienen o no tienen relación con el tema turístico? Profe, buenos días. Yo Buenos pienso que días. toda la comunidad en sí se beneficia, artesanos, campesinos. ¿Ya? ¿Cómo? Directamente, porque ya sabes que los grupos te van a decir, bueno, sí, usted me dice que sí, pero ¿cómo me beneficio yo como artesano? Por ejemplo, económicamente vendiendo sus artesanías a los turistas que vayan a conocer la localidad. Perfecto, directamente, ¿no es cierto? El Ajá. artesano se evita el tener que salir a una feria o tener que salir a una tienda a dejar sus artesanías, porque básicamente el consumidor potencial de estas llega hasta su propia casa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es escribimos este listado y luego perdón, que estoy esperando la respuesta del señor Asensio. Y luego entonces, con este listado le vamos a poner cómo beneficiaría a cada actor. Y una vez que yo tengo el listado, voy a tratar de resumir, ¿no? Algo como ya lo que Kelly se adelantó en este momento y dijo, bueno, el turismo tiene ese potencial, esa potencialidad de beneficiar a muchos actores locales, ya sea de forma económica, ya sea reduciendo la cadena de comercialización, ya sea con la creación de puestos laborales, ya sea como oportunidad para empleo, por ejemplo, empleo de mujeres, empleo de jóvenes. El turismo tiene esas características. Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho este ejercicio, nosotros estamos listos para también, en un párrafo más o menos, poner la misión del turismo en el territorio. ¿Alguna pregunta? Mientras tanto, leo un poco lo que nos puso Joel. Dice, tiene, porque en el turismo rural una oportunidad para los agricultores es presentar actividades turísticas como vivencias en sus comunidades. Perfecto, ¿sí? Inclusive puede ser un modelo turístico. No sé si queda alguna duda todavía sobre la misión o podemos ya darla por diferenciado. Además, visión. ¿Cómo me veo en el futuro? Misión. ¿Cuál es el propósito de estar ahí? Vamos ahora entonces al tercer punto que es fundamento y principio de este plan. Y va a hablar entonces de los principios y yo como estos principios o políticas, vamos a llamarles principios o políticas de sostenibilidad, etcétera, le vamos a llamar, es pensar cuáles son las regulaciones, ¿sí? Las regulaciones básicas, llamémosles así, los principios básicos que una comunidad, que un territorio tiene que respetar, ¿sí? ¿En qué? En lo social, en lo económico y en el medio ambiente. Porque lo que nosotros queremos crear es ponernos aquí, en esta parte, en un desarrollo sostenible, ¿sí? Ahora entonces es momento más bien de rescatar lo que ustedes han visto en otras materias, por ejemplo, en turismo sostenible, etcétera. Ahí básicamente ustedes habrán resuelto o habrán visto algunas prácticas, ¿no es cierto? Algunos elementos de estos y hay que enunciar estos principios. Entonces, ¿cómo se resuelve este tercer elemento base para el plan estratégico?
Bien, lo primero que se hace es entonces, me voy de nuevo a mi pizarra, es yo tengo 3 elementos, ¿no es cierto? Digo, tengo que poner las políticas en lo social, en lo económico y en lo ambiental. Y voy a escribir entonces los principios reguladores, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo de cada uno. Les voy a dar a ustedes ahorita 10 minutos. 10 minutos, 9 y 5 retomamos. Escriban un ejemplo en cada uno. ¿Cuál sería una política social que el turismo debe respetar? ¿Cuál sería una política en lo económico? ¿Y cuál sería una política en lo ambiental? 10 minutos, corre el tiempo, 9 y 5, retomamos.
Muy bien, retomemos entonces el ejercicio. Por favor, vamos con Verónica Crioso. ¿Cuáles son sus ejemplos? El ejemplo de lo ambiental ¿Ya? sería no utilizar el exceso de recursos naturales. ¿Ya? No. A ver, planteémosle de otro tema porque sería muy difícil medir, pues yo te planteo cuál es el exceso. Sería más bien utilizar en forma o con medida, ¿no es cierto? O de forma responsable los recursos naturales, evitando el exceso de su uso. A eso te refieres, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok, perfecto, muy bien. En lo económico. En lo económico puse que realizar varios paquetes de viaje con distintos tipos de precio para gente de baja economía y gente para alta economía. Perfecto. Entonces, en lo económico lo que tú planteas es, además de los modelos tradicionales del turismo, pensar en otros modelos como el turismo social. ¿Sí? Perfecto. Y ahora vamos en lo social. En lo social puse que el turismo debería respetar las etnias que hay en las comunidades, porque a veces ponen actividades en las comunidades que no son, o sea, como que no son respecto a la religión y cultura de esa comunidad, entonces cambiaría mucho la cosa. A su cosmovisión. Respetar la cosmovisión de las comunidades. ¿A eso te refieres? Perfecto. Muy bien. Interesante. Vamos con alguien más. Ahora quisiera escuchar me voy por delante ahora, por aquí, a Andrés Muela. Excelente, profe, buen día. Buen día. Ok, a ver, vamos con la política social. Ok. Yo tengo aquí como promover actividades con concepto de universalidad, es decir, que estén dirigidas a toda la población sin importar su situación o desventaja situacional. Ya. Obviamente apuntando hacia la protección, cuidado y seguridad. El turismo, entonces, lo que tú dices aquí es que el turismo debe respetar el equilibrio social. No, no Exacto, debe estar dirigido para todas las personas, no únicamente para un grupo específico. Perfecto. Muy bien. Listo. Vamos, siguiente. Ya, en ambiental, tengo la sociedad ecuatoriana, debería observar el concepto de minimizar riesgos e impactos negativos ambientales, mientras se pueden mantener las oportunidades de desarrollo económico sustentable. Ya. Perfecto. Y en económico, sería incentivar el flujo positivo de divisas a la economía ecuatoriana mediante actividades turísticas desarrolladas a largo plazo. Ya. O sea, que pensemos en planes integrales, estratégicos, grandes en el territorio, más que en medidas, llamémosle, coyunturales. Exacto. Más planes Perfecto. que puedan abarcar todo tipo de expectativas u oportunidades para el desarrollo sustentable. Perfecto. Muy bien. Dice, profe, una duda. ¿Es lo mismo sostenibilidad que sustentabilidad? Gran punto de divergencia para algunos autores, pero les recomiendo leer, voy a buscar un texto. Hay un texto de un cientista mexicano que dice que realmente es lo mismo. Estamos hablando de un solo concepto. Antes lo que se decía es que la sostenibilidad era un tema, el otro era más económico, el otro más integral, etcétera. Pero inclusive lo que hace este autor y plantea un tema, dice, a ver, vamos a al tema semiológico, ¿no? Al origen de las palabras y la traducción de las palabras. Dice, en inglés hay uno, que es sustainability, nada más.
¿sí? Entonces no sé por qué y él explica a partir de eso, dice como que se puso una moda nada más de varios consultores de decir no, pero no es lo mismo sustentable que sostenible, pues más bien como una moda que les dé trabajo a ciertas personas, ¿no? Pero yo también considero que tratar de buscarle como esa diferenciación no tiene ningún beneficio. Así que diría que son lo mismo. Bien, con esto entonces estamos listos para poder realizar lo que nos pide ahora el manual. Voy a regresar a compartir mi pantalla. Una vez que nosotros tengamos esto, porque ya luego nos tenemos que meter en los objetivos estratégicos, recoger Profe, una los... pregunta. Sí, Buenos días. buenos días. ¿Se podría crear una política en lo económico sobre la regulación de de los productos, Sí, de los precios de los productos? sí. Por ejemplo, nosotros tenemos una política en Ecuador económica sobre el turismo, que son las tasas que se pagan sobre la compra de pasajes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la política ecuatoriana dice que cada persona que compre un pasaje para venir al Ecuador tiene que pagar una tasa turística, me parece que es de $100. Y las personas que salen del Ecuador tienen que pagar una tasa turística de $50, que supuestamente debería ir al Fondo de Promoción Turística. Más o menos eso sería como 60 millones al año, lo que no sucede. Pero uno de los principios económicos puede establecer que el territorio va a poner una serie de tasas de impuestos que serán utilizados para la regulación, control y promoción del turismo. Claro que sí. Ya, profe. Y otra cosa, lo que pasa es Sí. que el otro día estábamos conversando con el profe Aníbal y decía que eh, el servicio que se brinda aquí en Ecuador no está equilibrado con el precio. Entonces, podría decirse que está sobrevaluado el servicio que se brinda aquí en el Ecuador. Y por eso se dice que el Ecuador es un país caro en cuanto al turismo. Bueno, la verdad es que son apreciaciones, pero hay un estudio que, déjenme ver si les paso porque les puede servir. Hay un estudio que hicieron en una consultora internacional sobre el tema de precios en Ecuador. Déjenme les reviso. Les puedo dar acceso ya que es un tema que les despierta interés. A ver, esto debe estar aquí. Denme un segundo. Pero es un... como precios. Pero realmente lo que demostró esto es que se cree o se creía que el tema del Ecuador era más caro que otros países, pero cuando hicieron esta consultoría vieron que era al contrario. Más bien el Ecuador es un país muy competitivo en precios. A ver, no me acuerdo todo el tema de este, déjenme revisar, pero yo lo tengo por aquí. No me acuerdo todo el tema, pero claro, decía, a ver, en Ecuador, tú puedes, tú puedes encontrar comida por $3.50 o $3 en Galápagos. Sí. Créanme que no he visto muchos países y de varios que me ha tocado a mí visitar que tengan esa apertura. Hoteles. En hoteles en Ecuador, a ver, puedes encontrar ahora en Quito. En estos días, la otra vez lo buscábamos con unos alumnos. Habían hoteles desde $7, $8 la noche. Muy difícil encontrar en otra capital sudamericana eso. Y esto fue un tema bastante interesante, ¿no? Porque justo, déjame revisarlo. Si no lo debo tener en el mail, me parece. Precios, competitividad. Veamos. Me mandaron ese proyecto. No.
Mandaron, porque este ejercicio ya lo hicieron hace antes de la pandemia fue. Y básicamente era justo por eso, ¿no? Justo por eso, por lo que tú dices. Había como un tema como que se creía, ¿no? En el que el tema del precio le afectaba muchísimo al Ecuador. Lo único, y el tema que sí estábamos como por afuera de los estándares, fue el tema déjame ver si está acá, fue el tema de los precios en relación a los pasajes aéreos. En eso sí nosotros estábamos más caros que otros. Déjenme revisarle dónde está. La otra vez nada más le estaba mirando. Pero fue una consultoría que la realizaron desde... A ver, ¿dónde está por acá? No, esto es otro. No tiene nada que ver. Le una pregunta. Sí. Pero puede ser que los precios, o sea, sean altos, pero como para el turismo nacional, porque no es lo mismo un estadounidense o alguien que vive allá y gana, qué sé yo, unos 10, 11 dólares la hora y puede pagar un hostal aquí en 7 dólares cuando viene a Ecuador, no que nosotros que ganamos 400 mensual y tenemos que pagar lo mismo por el mismo hostal. O sea, Sí. puede A ser por ver, eso. aquí la diferencia es que el ecuatoriano viaja de diferente forma. ¿Sí? El ecuatoriano viaja de diferente forma. Primero, a ver, si lo que tú dices sería verdad, el turismo estaría realmente muy mal. Y el turismo en este momento está bastante revitalizado. ¿Y quiénes han sido los que le revitalizaron al turismo? Han sido los nacionales. El mercado nacional ha sido capaz de recuperar en algunos lugares los mismos indicadores antes de la pandemia. Y la otra cosa, ¿sí? Y la otra cosa es que el tema turístico, ¿sí? El tema turístico, una característica que tiene también es que el ecuatoriano, por ejemplo, viaja y a veces pues viaja donde familia, ¿no es cierto? Viaja con otro mecanismo. Y eso ha tornado, entonces, que tal vez sí, tú te evitas un costo de alojamiento porque llegas donde tu familia, ya sea en la playa, en una ciudad, etcétera. Pero de igual manera sigues teniendo un gasto turístico que no es tan alto, pero que igual que lo tienes, ¿no? No me acuerdo, déjenme ver si... Ya, gracias. Sí, pero les digo, o sea, realmente no es el tema de los precios ha sido más bien yo diría que fue como una excusa y trataron de ver. Y lo sorprendente de esto es que los mismos que lo contrataron, porque este fue un estudio que lo contrató la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, y aquí está, ve, fíjese, ya lo encontré, es este de aquí. Déjenme, me lo voy a bajar inclusive para poder mandarles y compartirles. A ver, es este de aquí. Déjenme ver acá, le voy a descargar y luego les paso. 2017, ¿no? Y realmente este estudio para nuestro caso es todavía muy viable porque nosotros no tenemos una variación una variación porcentual de precios. No tenemos grande. Nuestro indicador de cambio de precios es muy bajo, del 1, del 2%.
Y fíjense, ¿no? Estudio comparativo de precios turísticos en el Ecuador. Aquí está quienes lo hicieron. Contrataron para esto una consultora internacional, ¿no? Aquí hay como un tema. Aquí está, por ejemplo, lo de los vuelos, que yo les decía, ¿sí? Y aquí sí se compara con ciudades y países. Luego está la comparativa de hoteles. Y fíjese, si bien el escenario más competitivo para Quito y Guayaquil y Cuenca es el último, tasas de 10%, no es determinante, ya que la posición de las ciudades ecuatorianas no varía, solo se estrecha un poco con las brechas de competidores. Y como ustedes ven, con ciudades competencia, como Lima, como Santiago, como Buenos Aires, somos más baratos. Y estamos hablando de alojamiento de lujo, ¿no? Aquí está precios de alimentación. Promedio 6.13, mientras, por ejemplo, Buenos Aires 8.37, San José de Costa Rica 6.80, tal vez Lima un poco más barato, etcétera. Pero fíjense en un restaurante económico, lo que yo les decía, podemos conseguir entre 3.5 o 3.50, mientras que lo más barato que podemos conseguir en estos tres países de aquí, en Santiago, Buenos Aires o San José, es sobre los $7, ¿sí? En alojamiento, lo que habíamos visto en algún momento, en alojamiento, por ejemplo, Bogotá es una ciudad más cara, etc. Y luego los resultados que dan acá, porque hay una encuesta inclusive a operadores turísticos internacionales, nos dicen cuáles son nuestros temas. Unos más caros, otros más baratos, ¿sí? Unos más caros, otros más baratos. Realmente el tema precio no somos así como hay ese mito, llamémoslo ese mito, ¿no? De que somos los más caros de Latinoamérica y que por eso es, para nada. Este estudio lo demostró. Ahora les voy a pasar para que lo vean inclusive. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme, les mando. Este estudio, revísenlo, ahí van a saber. No tenemos esa mega variación, ¿no? Sino que a veces el tema de los precios también, a veces siento que es una excusa, que la utilizan de un lado y del otro. Pero no es tan así. Ahí está el estudio para que lo puedan mirar. Bien. Con esto entonces, compañeros, terminamos la clase de hoy. Para la próxima semana, visión, misión, políticas de cada uno de los grupos. Esto, por favor, debe estar escrito ya en el manual. Nos lo mandan hasta el día miércoles. Eso es todo por hoy. Seguiremos en contacto y ya les avisaré los encuentros para seguir revisando sus manuales que tenemos previstos para esta semana. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un buen día. Gracias, Licen. Profe, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe, hasta luego. Gracias, profe. Luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.